Bienvenido al canal del Tutor Minero, capítulo 2, aumenta el rendimiento de tu flota de transporte. Hoy veremos modelos de camiones y capacidad, velocidades y tiempo de ciclo, match para camión y el flujo de información de despacho a terreno. Entonces, a lo que vinimos. Primero que todo, un aplauso a los diseñadores, a los editores. Yo cada vez tratando de mejorar en términos de grabación, de sonido. Si hay alguien que quiera compartir su experiencia, algún comentario constructivo, lo dejan acá abajo y bienvenido sea. Se agradece en realidad tratar de mejorar cómo transmitirle la información. Ahora el contenido. Todos los procesos en la mina debiésemos tratar de optimizarlo y para eso nos ayudan harto los KPI. Nos dan un escenario actual y a través del tiempo, evaluando de la misma manera, vemos si es que vamos aumentando o optimizando esos KPI o disminuyendo. De esa sale nuestra evaluación y podemos ir mejorando cada día más. En este capítulo asumiremos que el rendimiento de carguío no es tema. Vamos a hablar netamente de los factores que impactan directamente al rendimiento de la flota de transporte. Ahora, si hablamos de rendimiento, primero definamos qué representa. Para mí, y en términos simples, es la cantidad de tonelaje movido en una hora operativa u efectiva. Dependiendo de la faena en que ustedes se encuentren, se mide de manera distinta. ¿Cuál es el ciclo de transporte que nos entrega el tonelaje movido? Este comienza con la acción asignar. Cuando el camión en la zona de descarga, ya sea botadero, stock o chancado, baja la tolva, por el sistema de control que tienen, normalmente Modular Dispatch, presionan el joystick en la pantalla de la cabina asignar. Cuando el camión pide asignación, este sistema de monitoreo, el sistema Dispatch le asigna un lugar de carguío. Por ende, tiene que transitar una distancia correspondiente para ir a cargar. Cuando se presenta en el sector de carguío, tiene que presionar la llegada y posteriormente el cargando. Cuando está cargando, la primera balda entrega el cargando, tenemos un tonelaje. La siguiente acción del ciclo entonces es el lleno, pero el lleno lo da la pala. ¿Por qué lo da la pala? Porque la pala tiene asignado el material o el mineral que está en la frente de carguío y por ende cada mineral o material que está en la frente de carguío tiene su destino distinto. Por lo tanto, cuando la pala da el lleno, entrega una zona de descarga. Por ende, también tenemos una distancia correspondiente al traslado hacia la zona de descarga. Una vez llegada a la zona de descarga, el camión descarga, baja tolva y se asigna nuevamente a un equipo de carguillo. Y ese sería un ciclo donde tenemos la distancia correspondiente a la zona de descarga, la pala, el tonelaje y la distancia de la pala al botadero o al stock o al chancado, y ahí es donde se registra el tonelaje movido. Eso, sumado en una hora, te entrega el rendimiento del equipo. Veremos algunos factores que no se deben dejar de considerar cuando uno se fija en el rendimiento de la flota de transporte. Primero, la cantidad de ciclos, o la cantidad de vueltas, mejor dicho. Si bien es cierto, es natural cuando yo les pregunto cómo aumentamos el tonelaje o el rendimiento, muchas personas me dicen los camiones tienen que dar más vueltas. Si nos vamos al detalle y pensamos que el flujo, la velocidad, las distancias en una mina ya están muy definidas, es muy difícil llegar a que un camión dé una vuelta más en su periodo de turno o en una hora. Es muy difícil, pero no es imposible. Depende de muchos otros factores que quizás los conversemos a continuación. Segundo factor a considerar: capacidad de tolva, factor de carga. Para mí es el factor más influyente en el rendimiento. El factor de carga es el valor del tonelaje máximo que lleva el camión por ciclo y depende de la capacidad de la tolva. Impacta directamente en el numerador de la fracción del rendimiento, o sea, en el tonelaje. Y como lo vimos anteriormente, es muy difícil aumentar el ciclo
los ciclos de transporte en una hora, pero no es tan difícil aumentar un par de toneladas por camión en cada ciclo. Al detalle, Liebherr T282 lleva aproximadamente 400 toneladas por ciclo. El Liebherr 284 lleva 380. El Caterpillar 797, 400 toneladas aproximadamente. Aquí las empresas se la tienen que jugar ahí para hacer alguna colaboración. Dicen que la minería hay bastante dinero, bastante plata, así que esperamos el auspicio para el tutor minero. Luego yo creo que vendrían los camiones Komatsu, los 980, que llevan alrededor de 380 toneladas. Luego yo categorizaría como los Komatsu 930 y hay alguna tolva, bueno, nosotros le decimos tolva light, no sé técnicamente cómo se llamará, pero son los mismos camiones 930 con tolva light, que es una camita así como curva, bien destacada su cola de pato, que llega a 315, 320. Luego vendrían los Caterpillar 794 con 320, los Komatsu 930 con tolva normal o tolva roquera como le decimos, con 300 toneladas, los Caterpillar los Kata 793 con 280 o los Komatsu 830 con 250 toneladas por ciclo más o menos. Ahora, quizás esto sea un juicio, pero hay veces que los equipos se restringen por tonelaje y existe una restricción tanto de bloqueo o como velocidad, y puedo entender que quizás es para no dañar los componentes, o bien se restringen por los incidentes que han tenido anteriormente en la misma faena. Si este es el caso, por ejemplo, podemos inferir de que hubo un incidente de que a un operador se le escapó el camión por una rampa con 320 toneladas, así que desde ese incidente en adelante el camión se restringe la velocidad para llevar solamente 270 toneladas. Entonces, nosotros como ingenieros, si cuestionamos la investigación del incidente, si bien es cierto puede haber sido un factor importante en términos de tonelaje, por algo la fábrica recomienda una capacidad de tonelaje. Quizás nosotros en la mina no tengamos las condiciones para que ese camión opere de manera efectiva. A lo que voy es que tienen que reflexionar si es que las restricciones están ayudando o perjudicando el rendimiento de la flota. Ahí tienen que conversar con gente más antigua, tienen que conversar con los mantenedores si es que las restricciones vienen de fábrica o si es que las restricciones son netamente por algún incidente, por alguna geometría de la mina, quizás alguna rampa con sobrependiente, alguna curva muy cerrada. Ahí quizás se restrinjan por velocidad o por tonelaje. Se los dejo a reflexión. Velocidad de flota. La velocidad de la flota incide directamente en las horas operativas, o sea, en el denominador de nuestro rendimiento. Se debe tener en cuenta que mientras tengan en faena más camiones más grandes, o sea, con mayor tonelaje, más lentos serán. Si tienen flotas distintas, la idea es segregar la flota más lenta en un circuito que genere rendimiento, la verdad. Y eso yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Otro factor que influye en la velocidad, y se notan bastante cuando tienen una sola flota de transporte, es usar cuadrillas de trabajo con los operadores avesados. Normalmente los operadores avesados operan a una velocidad mayor que operadores aprendices. Por lo tanto, en un circuito que ustedes necesiten sacar rendimiento, debiesen generar una cuadrilla de trabajo de sus operadores más rápidos o más avesados y combinarlo con dos o un aprendiz. ¿Para qué? Para que los aprendices empiecen a adquirir esa capacidad de poder operar de manera rápida, obviamente generando las barreras de seguridad correspondientes. Otra manera de aumentar la velocidad general en la flota es el regadío, carpeta de rodado, ensanche de pista, operativizar la infraestructura de la mina, entre muchas otras cosas. Otro factor, distancias y o circuitos. No conozco ninguna faena que tenga solamente un ingreso y una salida del rajo. Por ende, pensando siempre en que la mina es dinámica, tanto en el desarrollo de sus minerales
o desarrollo de fase, como también en las descargas o en los tipos de descarga y en las distintas distancias o ubicaciones que tienen las descargas, deben saber cuestionar los circuitos. No siempre el despacho o el software en sí, el dispatch, va a recomendar la mejor ruta, porque también la información que entrega dispatch es la que ingresamos nosotros como supervisores. Si no entendemos eso o no lo llegamos a cuestionar, yo les dejo en la mesa la pregunta: si siempre el acceso o el ingreso a la mina fue ingreso, ¿por qué no puede ser perfectamente la salida? O bien, si existen rampas que en mucho tiempo han estado abandonadas o se tienen que reparar, ¿por qué no se propone limpiar y actualizar las rutas y probar circuitos nuevos? Si en esos cambios la distancia es menor, ya hay una mejora por camión. Si hay una mejora por camión, el beneficio es para toda la flota. Veamos ahora match para camión. La importancia y consideración de tener varios modelos, tanto de camiones y obviamente capacidades de tolva o de equipos de carguío, también los debe llevar a pensar cuál es la mejor para la operación, y esto no lo discrimina dispatch. Netamente tiene que salir de su cabeza y generar la estrategia de qué modelo de camión o qué capacidad de camión va a cargar con cuál pala. No podemos esperar cargar con una flota de camiones Liebherr con una pala Bucyrus de 53 yardas cúbicas, una B1 por ejemplo, o generar una condición y esperar rendimiento de unos camiones 830 con una pala PIH de 73 yardas cúbicas, o bien cargar los camiones 930 Tolva Light con un frontal de Tornó de 33 yardas cúbicas. No quiero decir que no se pueda hacer, en condiciones de imprevisto sí se puede hacer, pero lo que buscamos es lo óptimo, lo que estamos haciendo es lo óptimo. Y por último, y no menos importante, el flujo de información para entender cómo se comportan los números hora a hora. Depende del análisis del despacho con los supervisores de terreno. Dejar en condiciones y cargar de manera cómoda operacionalmente genera sin duda una mejora para todos los equipos que están considerados en la mina. Si despacho levanta los temas de rendimientos a la baja de los camiones en algún sector, es deber de los supervisores de terreno evidenciar a qué se debe. El flujo de información debe ser efectivo y en ambos lados, en ambos sentidos, de manera clara, para poder mejorar las decisiones. Por ejemplo, si se está generando un derrame en alguna curva en particular en el circuito, si bien es cierto, o el supervisor de terreno o el supervisor de despacho no pueden tener idea de lo que pasa, siempre los números les van a hablar. Esto ha sido el capítulo de hoy. No olviden suscribirse. Si les gustó, dedito para arriba y compartir con sus colegas o compañeros. Algún comentario abajo para poder responderles y generar más contenido. Y nos vemos para el próximo video. Chao.